Bueno, pues en esta ocasión vamos a presentar esta herramienta que seguramente a muchos de nosotros nos va a ser muy útil en el banco de trabajo para resolver algunos casos de problema de software en cuanto a las televisiones Smart TV. Una de las fallas más comunes que presenta un televisor Smart TV es cuando al encender el equipo, este se queda pegado en el logo y de ahí no pasa, a causa de problemas de software corrupto. Esta herramienta nos brinda la asistencia para el diagnóstico y solución a este tipo de fallas a través de la ejecución de comandos en una terminal o consola, como es el caso de esta herramienta. Aquí en las imágenes podemos observar los diferentes casos que han llegado a nuestro banco de trabajo. En el caso de televisores Smart TV que al momento de encenderlos se quedan pegados en el logo, no logran cargar el sistema operativo y en algunas ocasiones se reinician y se queda ese bucle ahí marcado. Si enciende el equipo, muestra el logo, hace que está cargando el sistema operativo, no lo carga y se reinicia o se apaga o igual se puede quedar infinitamente pegada y no pasa. ¿Por qué? Porque eso ya indica que hay algún problema de software en el televisor. Para eso presentamos esta herramienta que va a ser de mucha utilidad, que es la consola, la Bodelec, en la versión 2.5. ¿Sí? Esta consola fue diseñada precisamente para brindarnos esa asistencia o ese apoyo en el banco de trabajo tras tener ese tipo de situaciones donde el televisor no logra iniciar porque quizás el software de alguna manera se corrompió y ya no es posible continuar el proceso. ¿Ok? Para esto cabe señalar que en combinación con esta herramienta vamos a necesitar un hardware. ¿A qué me refiero con un hardware? En este caso nos referimos a otra herramienta que va a hacer mancuerna con la consola para poder llegar al objetivo. Estamos hablando de dispositivos USB TTL utilizados para llevar a cabo una conexión UART. ¿Sí? Para esto nos vamos a apoyar de los dispositivos más conocidos, más comerciales que podemos encontrar en el mercado o que incluso ya podemos estar utilizando en nuestro taller o centro de servicio. Estamos hablando de un programador RT809F, de un CP2102, un CH341A y un RT809H. Sí, que de todos estos, el único que no es programador y es nada más un dispositivo USB TTL es el CP2102. Es el dispositivo más económico que usted va a encontrar en el mercado, pero va a ser suficiente para llevar a cabo el diagnóstico y en algunos casos la recuperación de esas pantallas que fallan a consecuencia del software. Para lo cual va a ser necesario llevar a cabo una conexión entre ambos dispositivos. Recordamos que la conexión UART requiere de 3 puntos, 3 terminales, ¿sí? O 3 pines de conexión, los cuales son un punto en común de tierra, un punto TX que es la transmisión
y un punto denominado RX, que es la recepción. Ok, entonces, a grandes rasgos, en la imagen estamos viendo del lado izquierdo una motherboard o mainboard, mejor dicho. Del lado derecho estamos viendo un programador que lo vamos a utilizar como un dispositivo USB TTL para poder llevar a cabo la conexión al computador. ¿Sí? Recordando que este dispositivo USB TTL es el que nos va a servir de puente y ayudar con la comunicación entre la mainboard y el computador. Para esto vemos del lado izquierdo la mainboard y vemos que el punto de TX o transmisión de la mainboard va conectada al punto RX de nuestro programador. Y vemos que el punto TX de transmisión del programador va conectado al punto RX de la mainboard, que es el punto de recepción. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Esta comunicación UART funciona de la siguiente manera. Si vemos la imagen, nos damos cuenta que cuando, en este caso del lado izquierdo, cuando la mainboard está transmitiendo datos, nuestro programador los está recibiendo. Y en algún momento el programador puede enviar una instrucción o una señal al punto de recepción de la mainboard. ¿Sí? De esta manera llevamos a cabo la conexión cruzada. Le llamamos cruzada porque va transmisión con receptor. ¿Sí? En lo que cuando uno, digámoslo así como ahorita es nuestro caso, uno está hablando, está transmitiendo, el otro lado, en este caso ustedes, están escuchando. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta conexión? De la siguiente manera, vamos a valernos en algunas situaciones del diagrama esquemático del equipo, que ahorita a la fecha es un poquito complicado conseguir un diagrama esquemático de alguna tarjeta o de alguna mainboard, pero en algunos casos, bueno, puede ser posible que este exista, como en este caso. ¿Sí? Estamos ubicando la conexión UART en este diagrama esquemático de un equipo. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de una placa de la tecnología Mediatek. ¿Sí? Es una placa que normalmente está serigrafiada con la siguiente matrícula: TP.MT 5510 y .PB 801. Es una placa muy conocida, muy popular, ¿sí? Muy versátil. Quizás sea ya un poco antigua. Podemos decir que es una placa de hace 3 4 años, si no es que un poquito más, pero nos va a servir de ejemplo para que ustedes puedan comprender esto de la comunicación UART. Bueno, vemos en el esquemático el pin número 11 del puerto VGA DB15. Está marcado como TX. ¿Qué quiere decir esto? Que la board va a transmitir por el pin número 11 de este conector. Y el pin número 4 está asignado a la recepción. Entonces, esta tarjeta va a transmitir por el punto o por el pin número 11 del puerto VGA DB15 y va a recibir
la información por el pin número 4. Viéndolo mejor, físicamente tenemos aquí el puerto. Sí, vamos a imaginar que estamos viendo el puerto frente de la board. Y así como están los pines ubicados, vemos que el pin de transmisión es el número 11 en color verde. El pin de recepción es el pin número 4 marcado con color azul. Y ahí recuerden que hay un punto en común, una tierra. En este caso estamos utilizando el pin número 6. Ahora, va a haber algunos casos donde usted se va a encontrar este tipo de conector ya marcado con la serigrafía diciendo o indicando que es el puerto de comunicación UART. Ajá. Este conector lo vemos es de 4 pines, pero recuerde que la conexión UART solo requiere de 3. ¿Sí? Si vemos por la parte de abajo de la placa, vemos también serigrafiados los puntos tierra, transmisión y recepción marcados, y en el cuarto pin dice NC, que significa no conexión. Entonces, quedando esto muy claro, a usted no se le va a complicar en ningún momento llevar a cabo la fabricación de los conectores, ¿sí? O de los cables que usted vaya a utilizar para poder tener esa comunicación. Vamos a verlo aquí. Si usted se fija en las imágenes del lado derecho, tenemos un dispositivo, un CP2102, el cual pudimos insertarlo dentro de la concha de un conector DB15, ¿sí? Y como en la imagen del centro vemos, así nos queda el dispositivo ya armado, que se ve un simple cable que de un lado trae su conector DB15 y del otro lado el conector USB, que es el que va a ir al computador. Ahora, vamos a tomar en cuenta que este cable ya tiene el dispositivo USB TTL. ¿Qué quiere decir esto? Que así como usted está viendo ese cable es capaz de ir conectado directamente a la board y el otro extremo al computador. Obviamente entre la board y el computador está el dispositivo USB TTL. Ajá. Ahora, en las imágenes del lado izquierdo podemos ver que los cables van pegados directos al conector. Esto cuando utilizamos como interfase el programador, ya sea un CH341, un RT en sus dos versiones, en la F o en la H. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo esa conexión? De la siguiente manera. La mainboard tiene que estar conectada al dispositivo USB TTL y el dispositivo USB TTL al computador. Como dijimos en un principio, este dispositivo nos va a servir de puente y en algún momento de traductor entre la mainboard y el computador, para que nosotros veamos interpretado lo que la mainboard nos quiere comunicar. Lo vamos a ver interpretado en la interfaz gráfica de la consola o el terminal, ¿sí? Como usted le quiera llamar.
El terminal es ese cuadro, ese recuadro negro, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a ver la información que nos está generando la consola, y el dispositivo USB TTL se va a encargar de transmitir esa información al computador para que a su vez el computador, por medio de la interfaz gráfica, nos muestre toda la información que nosotros necesitamos o requerimos en el momento ver. Una vez que ya hemos hecho nosotros nuestra conexión, va a llegar el momento de abrir nuestra consola, ¿sí? En la consola vemos en la parte superior una barra de teclas de acceso al modo de depuración según la tecnología que se va a trabajar, ¿sí? Es muy importante que les quede claro a qué nos vamos a referir con la tecnología, ¿sí? Primero vamos a ver en la parte de arriba hay unos botones que dicen Enter, Escape, Suprimir, Space, Control más C, Tabulador, Control P, Control O y barra espaciadora. Sí, bueno, cuando nosotros estamos trabajando ya en la consola, o con la consola más bien, tenemos que saber con qué tecnología vamos a trabajar. Le llamamos tecnología al tipo de placa con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Recordando que las placas se catalogan por tecnología dependiendo el procesador o el SoC que ésta utiliza. En este caso, vemos los SoCs o procesadores más comunes que nos vamos a encontrar en las Smart TV. Del lado izquierdo, en la parte superior, vamos a empezar con la más comercial, que es el SoC M-Star, para que vayan identificando el logo, ¿sí? Del lado izquierdo, la segunda imagen, vemos un stock de la tecnología Realtek. La vamos a distinguir por ese logotipo tan peculiar que es un cangrejo. Posteriormente tenemos un SoC MediaTek. Posteriormente el SoC Amlogic. En la parte baja del lado izquierdo tenemos un SoC HiSilicon, seguido de un Panasonic. Y hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de placas, normalmente hablamos de... Tenemos una placa M-Star, tenemos una placa Realtek, una MediaTek, una Amlogic. Siempre nos referimos al tipo de SoC o procesador que utilizan las placas. Bueno, aquí hay un recuadro, hay dos imágenes de un procesador y una memoria NAND flash encerradas en un cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando usted se encuentra una placa con un procesador M-Star y una memoria del tipo NAND flash, estamos hablando de una tecnología llamada Nugget. Ajá. Entonces, recuerde, la tecnología de la placa se basa o las reconocemos por el tipo de SoC que traen. Las más comerciales son M-Star, Realtek, MediaTek, Amlogic, HiSilicon, Panasonic y Nugget. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos continuar. En el otro lado de la barra superior de la consola vemos un espacio o un recuadro que dice puerto. Este, este puerto es el puerto USB que le asignó el computador
a nuestro dispositivo USB TTL. En este caso está señalando el puerto con número 4. ¿Sí? Quiere decir que el dispositivo que yo conecté, el computador le asignó el puerto número 4. Al lado de la posición del puerto hay otro recuadro que dice Baudios. Recordamos que la frecuencia de transmisión de datos en una comunicación UART es de 115.200 baudios. Esa es la velocidad a la cual se va a comunicar nuestra mainboard con el dispositivo USB TTL para que el terminal pueda darme la información clara y precisa con los caracteres adecuados que yo la pueda entender. ¿Ok? Posteriormente hay un botón verde que dice conectar. Al pulsar yo ese botón, le voy a indicar a la consola que ya se va a conectar el dispositivo USB TTL con el computador y la consola. Sí, ya va a estar la conexión hecha desde la mainboard hasta la interfaz gráfica de la consola a través de ese dispositivo de hardware. Después tenemos un botón que dice extras. En este botón vemos que dice guía completa de comandos, base de datos Pinout eMMC, base de datos para I2C para los PMIC, base de datos mainboard y base de datos main firmware. ¿Ok? Estos son los extras que el programador agregó a esta consola, ¿sí? Haciéndola diferente de muchas tandas, ¿sí? Porque sabemos que en el mercado existen otras, pero esta tiene sus diferencias, sus virtudes, sus beneficios que la hacen diferente a cualquier otra, ¿sí? Y tenemos el botón acerca de, el cual tiene los datos del desarrollador para que usted se pueda poner en contacto. Ok, posteriormente vamos a pasar a la barra donde vienen las tecnologías de las que estábamos hablando. Vemos ahí una lista, empezando de izquierda a derecha: Emstar, Realtek, Mediatek, Nugget, Panasonic, Amlogic, High Silicon. Trae un modo Linux y un modo Recovery. Ajá. Siempre que vayamos a llevar a cabo algún trabajo, debemos de verificar con qué tecnología vamos a trabajar. ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante seleccionarlo? Porque, como vemos del lado derecho, hay una columna de comandos, los cuales se pueden ejecutar al hacer yo clic, posicionar el puntero del ratón y hacer un clic. Mediante ese clic, esa selección, yo le voy a decir a la board qué comando o qué acción quiero que ella ejecute en ese momento. ¿Sí? Y es importante saber de la tecnología con la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque no todos los comandos son igual para todas las tecnologías. Hay variantes. Hay algunos que pueden ser o se pueden tomar como universales, que la mayoría de las placas
lo ejecutan. Uno de ellos es el comando de ayuda, que es el segundo comando de arriba hacia abajo. Después que dice msar, abajito dice help. Ese es el comando de ayuda. Normalmente la gran mayoría de las placas, si no es que todas, al ejecutar ese comando me va a desplegar en pantalla toda la cantidad de comandos que esa placa es posible ejecutar, o las órdenes que yo puedo realizar diciéndole a la placa por medio de esos comandos. En la parte más baja tenemos el espacio para insertar un comando, ¿sí? Si en algún momento la consola no tiene algún comando precargado, bueno, yo puedo ejecutar otro comando manualmente por medio de este espacio. Sí, lo puedo escribir ahí para posteriormente con la flecha azul que está al lado derecho o con la tecla enter ejecutarlo. Ajá. Después tenemos un apartado que dice tamaño. Eso es para el tamaño de la fuente. Sí, si usted en algún momento siente que la fuente es muy pequeña, la fuente es el tipo de letra, el tamaño de letra que le aparece en la consola. Quizás para usted sea muy pequeña, le cueste un poquito de trabajo distinguirla. Bueno, tiene la opción de hacerla más grande, ¿sí? Para eso nos sirve ese apartado. También tiene otro que dice tema, donde podemos cambiar el skin de la consola, así todo el entorno gráfico del skin, todo lo que es estético y meramente de vista gráfico. Podemos modificar los skins de los colores, el que más sea de nuestro agrado, ¿sí? Y finalmente trae dos botones, uno que dice borrar log y otro que dice guardar log. ¿Qué es el log? El log es toda la información que le va a mostrar la consola en esa terminal. Si todo lo que ella transcriba ahí y me esté mostrando, a eso le llamamos log. Tenemos la opción de borrarlo o de guardarlo. ¿Ok? A grandes rasgos ya hemos visto cómo llevar a cabo la conexión UART, cómo puedo identificar el puerto en la placa, cómo puedo hacer el cable para llevar a cabo la conexión y a grandes rasgos ya vimos algunas funciones que trae la consola. ¿Sí? Ahora llegó el momento de llevar todo lo que acabamos de ver ahorita en teoría, llevarlo a la práctica para que usted vea y conozca las virtudes que tiene esta consola, que como le vuelvo a repetir, es una herramienta de diagnóstico la cual usted debe de aprender a manejar para poderle sacar el mayor provecho en su banco de trabajo o en su centro de servicio. Ok, pues vámonos a la práctica.